Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, nuevamente estamos acá en el podcast de Academia Credo, de su servidor, el licenciado Eddie López, y estoy con el doctor William Ochoa, tratando de encontrarle el significado al libro de Eclesiastés que hemos estado leyendo en los últimos podcasts. Para la reforma de la vida y la cultura es este podcast de Academia Credo. Y vamos a seguir entonces hablando del libro de Eclesiastés. Estuvimos hablando acerca de el contexto, ¿no? El hombre necio que es narrado básicamente en el libro de Eclesiastés o en Proverbios por Salomón. También David da una luz de lo que el hombre necio es, y la escritura en general también da eso, porque no solo estos dos escritores hablaron del hombre necio, sino que la escritura pone en general el hombre necio es aquel que no cree en Dios, que dice en su corazón no hay Dios. Pero vamos a hablar del significado original de lo que Eclesiastés está tratando de mostrarnos. Verso 12. Verso 12 del capítulo 10, ¿va? Estamos en el capítulo 10, tomamos los versos 12 al 15. Y ahorita vamos a hablar, digamos, un poco del significado original de esos versos. Adelante, Eddie, léete esa frase que está ahí. Verso 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. ¿Sí? Hay que prestar mucha atención a esto, ¿no? Si nos han estado siguiendo un poco en los podcasts, hay que recordar que la interpretación de esto tiene que ver con, a la luz, digamos, de toda la historia de la redención, y iniciábamos explicando de que acá Salomón está poniendo la alternativa, ¿no? La alternativa y lo crudo, y necio, y fútil, inútil de la perspectiva debajo del sol, en contraposición a la revelación divina, ¿no? Eso es finalmente el objetivo de esto. Pero hay que interpretar acá que las palabras del sabio no son de su propia autoría. Es decir, el elemento de la gracia es fundamental en sus palabras, ¿sí? El sabio no es la fuente de gracia. El sabio se beneficia de la gracia. De hecho, ese hombre al que se le llama sabio, en primera instancia, el sabio por excelencia es Jesucristo, ¿no? Él es la figura principal. Pero si un hombre llega a adquirir sabiduría y la Biblia le llama sabio, incluso esa sabiduría no es de su propia autoría, ¿no? Entonces las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Hay que entender que la gracia es ese elemento fundamental sobre el cual la sabiduría es posible. Más que decir que la gracia es solo un elemento en las palabras del sabio, debemos interpretar que si no fuese por la gracia, las palabras del sabio estarían llenas de otra cosa. Estarían llenas de necedad, estarían llenas de otra cosa. Así que, de nuevo, la gracia, como un favor inmerecido, viene a darle fundamento a las palabras, y aquí podríamos incluso extendernos. La gracia viene a darle fundamento al pensamiento del sabio. O sea, finalmente la filosofía cristiana, si lo queremos ver así, es producto de la gracia. Porque el todo de la vida es por gracia, es un favor inmerecido, ¿no? Y esto es importante recordarlo y saberlo para la reforma, otra vez, de nuestro pensamiento, la reforma de nuestro hablar, de nuestra argumentación. Sí, otra vez, haciendo énfasis en eso que acabas de decir, es para la reforma de nuestra vida, de la cultura, del quehacer. Debemos específicamente reconocer eso. La gracia que ha sido derramada en nosotros nos permite ahora ser personas de alguna manera sabias. Y el mismo escritor lo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es uno de nuestros. Sí, no hay sabiduría, queridos oyentes, en otra fuente, más que en el temor de Dios. Porque si no vamos a caer como este hombre necio que, pretendiendo ser sabios
nos volvimos necios, ¿no? Y porque si no, entonces no tienen esta gracia, tienen otra cosa, como lo que has de mencionar, y como lo vamos a ver muy frecuentemente aquí en la literatura hebrea, esa técnica del contraste resalta la diferencia abismal que existe entre ese hombre sabio y el necio, ¿no? Sí. Ahora, hablando de esto, es bien importante. Lo que estamos diciendo es muy probable que nadie de los que nos está escuchando va a estar en contra de esto. O sea, sí, todos los cristianos sabemos esto. Y eso es importante recalcarlo y por eso lo estamos iniciando con esto. Pero apliquémoslo. Apliquemos esto a nuestro debate moderno. ¿Ok? Si decimos que la gracia es el fundamento de las palabras del sabio, entonces es el fundamento de nuestra argumentación hoy. Debe ser el fundamento de nuestra argumentación hoy. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la gracia esté en nuestras palabras? Y no necesariamente significa que nuestras palabras sean dulces todo el tiempo. No significa que nuestras palabras simplemente sean palabras color fresa, ¿no? Color o de un tono cálido, ¿verdad? Porque la gracia tiene también una faceta, diría yo, muy violenta. Recordemos esto, que es un Dios de gracia, el Dios en el que creemos. Claro. Pero esa gracia no es, no es carente de ese atrevimiento y violencia que el mismo Dios demostró en la cruz, siendo Él masacrado, ¿verdad? O sea, vemos a la cruz y vemos un acto de gracia, pero se nos olvida que ahí también hubo violencia y de la seria, ¿no? Es la ira de Dios derramándose sin diluir sobre la persona de Jesucristo. ¡Ah, qué acto de gracia! Y fantástico, es cierto, yo no niego eso. Pero es necesario recordar que ahí también hay violencia. Entonces, cuando decimos, las palabras del sabio están llenas de gracia, es un mensaje más completo e integral. No es un mensaje solo de palabras vívidas y cálidas y amables. Y tampoco estoy incitando a que le faltemos el respeto a la gente, porque no es ese el mensaje. Claro. Más bien, lo que quiero decir es que nuestras palabras deben estar llenas también de valentía, ¿no? Y a veces de atrevimiento. De atrevimiento, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita. El ateo es un necio. Y no tenemos miedo de llamarle así. Falto de gracia. Si la Biblia dice eso, no estoy carente de gracia, ¿no? Entonces, quisiera que aquí vamos ya a la aplicación de lo que estamos viendo acá, porque sí, las palabras del sabio deben estar llenas de gracia. No significa que todo el tiempo seamos, ¿cómo llamaríamos a esto? Como inseguros, intentando no ofender a nadie. La verdad ofende. Sí, claro. Entonces, espero estar explicándome en este punto. Sí, si querés de alguna manera contextualizarlo a esta época, ¿no? Muy contemporánea, vemos lo contrario, precisamente por estos contrastes, ¿no? que vemos aquí. Hoy lo podríamos ver y contrastar también de esa misma manera, porque ahora decís, bueno, el sabio, esa gracia no precisamente se tiene que traducir a palabras dulces y suaves, ¿no? A veces van a ser duras. También en contraposición, el necio muchas veces va a dar palabras suaves. Sí, o sea, sí, y que son engañosas. Y que son ¿no? sumamente engañosas, sí. Mentira. Venenosas, sí, y van a entrar suavemente, ¿verdad? Exacto. En la política lo vemos todo el tiempo. Claro, o sea, ¿cuánta gente recurre a palabras bonitas, suaves, engañosas, que llevan que son más violentas? Claro. Finalmente llevan un objetivo más violento, porque esas palabras engañosas y dulces en la boca de un necio son destructivas. Claro. Son destructivas. Entonces, sí, yo creo que sí debemos de tener cuidado con la hipocresía moderna de mucho lenguaje utilizado y más adornado, ahora, ¿no? y más ahora que
que el tema de las redes sociales y las plataformas para poder expresar y poder decir lo que se quiera decir está al alcance de todos, ¿no? Entonces, hay una hipocresía terrible en algún tipo de palabras suaves, ¿no? Que terminan siendo lisonjeras, terminan siendo terriblemente, llevan una violencia interna pecaminosa, ¿no? Sí. Entonces, por eso para mí me parece interesante que ese contraste que vemos en la literatura hebrea, que lo vemos también acá en Eclesiastés, también hoy lo podemos ver. Si de alguna manera quisiéramos ver cierta aplicabilidad para nosotros hoy, debemos de tener claro que hoy también hay un contraste, hay una hipocresía en hombres necios que con palabras dulces y suaves engañan. Me pregunto si Jesús, hubo un momento en el que le llamó a Herodes, ¿no? Díganle a ese zorro, ¿verdad? O cuando Juan el Bautista, ¿no? Le decía, generación de víboras, den frutos dignos de arrepentimiento, hipócritas. Los hay de Jesús en el templo, ¿no? Cuando estaba reprendiendo a los líderes judíos y decía, a ustedes, sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas, hay de vosotros, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Todo ese tipo de cosas. Yo pregunto, en esos momentos, y no nos metamos a los profetas, no nos metamos a los profetas, ¿no? Al mismo Elías, ¿verdad? Yo pregunto, todas esas reprensiones duras y lenguaje no amable, digámoslo así, ¿es falto de gracia? En ningún momento. La gracia está allí. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, tristemente, de Chosen y otras películas cristianas, ¿no? Que intentan pintar a un Jesús, a un Juan el Bautista, a un profeta. Todas estas películas no nos han resaltado con suficiente énfasis la valentía, la osadía, el atrevimiento de un discurso directo, contundente. ¿Recuerdan aquella escena en donde el rey del norte y el rey del sur se presentaron ante Eliseo para pedirle consejo de qué tenían que hacer? Y Eliseo llama a un músico y pedir revelación de Dios y todo. Y Eliseo le dice al rey del norte, le dice, básicamente, no tengo ningún respeto por ti. Si no fuera por el rey del sur que está acá, ni te dirigiría la palabra. Yo pregunto, ¿todas esas escenas son faltos de gracia? No son faltos de gracia. Lo que pasa es que no hemos estado acostumbrados a observar la osadía de la gracia. Esa faceta que tristemente muchas veces la ocultamos, ¿no? Y es necesario resaltarla. Entonces, cuando hablamos de las palabras del necio, las palabras del sabio, están llenas de gracia, también hay que resaltar que están llenas de valentía, de osadía, de atrevimiento en su contexto. Eso es muy importante, en su contexto, porque acabas de mencionar la referencia suprema acerca del hombre sabio es Cristo. Es Cristo Jesús, ¿no? Jesús. Y entonces, acabas de mencionar, vemos a ese Cristo en ciertos momentos ejerciendo cierta violencia, ¿no? En el templo. Volcando las mesas. Entonces, muchas veces solamente se nos pinta a ese Jesús, pero así como muchas veces solo se nos pinta al Dios que es amoroso y que entendámoslo, cómo hemos tratado de interpretarlo como ese Dios alcahueto, ¿no? Exacto. Acucuchador, que nos va a decir sí a todo y que o tristemente algunos han tratado de interpretarlo como ese mago, ¿no? Ese genio, de la lámpara que me va a cumplir todos mis deseos.
Y no vemos en la Escritura eso. Vemos también al mismo tiempo ese Dios que es todo amor, toda gracia. Al mismo tiempo es toda ira, y todo juicio y todo castigo. Sí. Entonces, ese contraste del hombre sabio, que sus palabras son llenas de gracia, también lo vemos en ese versículo 12. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Sí, ese es el contraste, ¿no? Ahí mismo, en ese mismo verso. Exacto. Y yo he tratado de analizar y yo digo, toda ideología hoy moderna que no se apegue a la idea de Cristo es una ideología que que es hipócrita en sí misma y va a causar su propio mal. Sí. La gente va a caer en su propio error por sus propias palabras, porque es lo que dice aquí Salomón, los labios del necio van a causar su propia ruina. Yo quería hablar precisamente de eso, mencionaba yo que cuando hablamos que las palabras del sabio están llenas de gracia y las del necio obviamente no, porque es el contraste. Ha habido cierto debate, ¿no? Porque más que todo con hermanos allá en Estados Unidos, específicamente algunos ministerios y pastores específicos, también son muy activos en redes sociales, ¿no? Y se han atrevido a decir palabras bastante fuertes, ¿no? A la hora de un debate o a la hora entonces los acusan y dicen, sí, es que ustedes son más provocativos, realmente están intentando solo provocar y realmente no, y les falta gracia y todo lo demás. No me quiero meter al debate porque habría que explicar mucho el contexto y se nos va el tiempo en el podcast, pero sí quisiera hablar de este aspecto, de la valentía que tenemos que tener para hablar, y esa valentía no va a causar esa ruina. Como lo hará claramente las palabras adornadas y suaves de un necio que son ponzoñosas y venenosas, ¿no? Y que sonarían más elegantes, se supone, pero están llenas de maldad, ¿no? Este contraste viene desde los escritos de Job, documentos muy tempranos que podrían incluso haberse escrito antes de que Abraham existió cronológicamente, ¿no? La descripción de este tipo de personas, denominadas como necios, era un concepto que estaba incluso antes de la nación de Israel, de que existiese la nación de Israel. Y desde que esta nación es fundada, el hacer el contraste con el hombre sabio es una herramienta útil para que todo ciudadano israelita pueda ver las consecuencias de ser, de hablar, de pensar como un necio. Para nosotros, la necedad, como bien ya lo has dicho algunas veces en otros podcasts, y creo que ahorita también lo mencionaste hace un rato, cuando Adán y Eva, hasta ahí podríamos incluso trazar la semilla, el inicio de la necedad, cuando decidieron desestimar la voluntad de Dios y creerse sabios en su propia opinión. Es necesario prestarle cuidadosa atención a este contraste, ya que una vez hecho este contraste, el pasaje que estamos estudiando de Eclesiastés 10 se va a centrar en la forma en la que opera un necio y sus resultados. Claro. ¿Sí? Y mucha atención, como ya lo hemos dicho, las palabras del sabio no son de su propia autoría, sino que son llenas de gracia. Una gracia que no proviene del sabio, no puede venir del sabio, solo puede venir de Dios. Sin embargo, lo que sale de la boca del necio, esto sí que es autoría del necio. Esto es un punto importante, ¿no? Porque esto sí, el necio puede decir, yo soy autor de mi propia necedad, yo soy autor, yo le pongo la firma, ¿verdad?, a esta necedad, a lo que digo, yo lo puedo respaldar porque es mío. El necio sí es autor, él tiene derecho de propiedad sobre lo que dice, porque en Dios no hay necedad. Ojo, en Dios no hay necedad. Es imposible que en Dios haya necedad. Dios no es la fuente de necedad. Dios es la fuente de sabiduría. Y debido a esa imposibilidad, vamos a acreditar la necedad solo al necio, no a Dios. ¿Sí? Sí, a mí me parece bastante interesante eso, ¿no? Porque algún necio en algún momento sí ha querido echarle la culpa a Dios. Sí. ¿No? Muchos. Ahora,
cuando digo alguno, específicamente eso, ya. Las palabras o las frases célebres del necio. Que tu Dios es tan bueno, pues ¿cómo puede ser tan bueno permitiendo tanta maldad? ¿Cómo tu Dios puede ser tan amoroso y permitiendo Como esto? un Dios tan bueno mandó a matar a la gente allá en Canaán para que los israelitas conquistaran la tierra. Exacto, entonces hay algo fundamental que debemos de tener claro. En Dios no hay necedad, en Él no hay maldad. Y una manera de ya haciendo un ejercicio presuposicional, ¿no? De quién es el hombre que se atreve a llamarle a Dios malo, desde dónde su ética o su moral le puede decir a Dios, mira, hiciste mal, porque eso desde tan qué malo. base, ¿no? Claro, no existe. Y entonces podríamos decir, bueno, entonces vos sos mejor que Dios, ¿no? Entonces tu ética y tu moral es superior a Dios, ¿no? Entonces vemos que el hombre necio termina y eso, otra vez repito, va a servir para su propia ruina, su propia como lo dice este verso que estamos leyendo. Claro, entonces, otra vez, debemos entender que si hay algo de gracia en nuestras palabras, en este hombre de sabiduría, provienen solamente de Dios. Sí. Eso es concluyente, mis queridos oyentes, hermanos, es concluyente porque a su gracia que ha sido derramada sobre nosotros, esa sabiduría que hemos adquirido, proviene únicamente de Dios. Y recuerdo el pasaje, ¿no? Si alguno de nosotros es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, y sin reproche, y sin ¿no? reproche. Entonces, yo sí en algún momento de la vida he querido decir, bueno, me gustaría ser mucho más sabio. Hermano, no nos hagamos sabios a la manera del mundo, ¿sí? Porque pretendiendo ser sabios, probablemente vamos a terminar siendo necios. Así es. Rindamos toda nuestro pensamiento, todo nuestro quehacer a los pies de Dios y a su perfecta voluntad, de acuerdo a su palabra. Entonces, todo lo que digamos nosotros va a ser lleno de sabiduría, de gracia, aunque en algún momento podría doler, ¿no? Lo que decimos, pero... ofender incluso. Sí, pero el objetivo, al final de cuentas, sí va a ser restauración. Exacto. Va a ser edificación, ¿no? Traer corrección. O sea, realmente cuando el sabio es osado, no es falto de gracia. Pueda que ofenda, pero eso no significa que la gracia está ausente. Al contrario, la gracia está presente. Y es un ejercicio consistente con nuestra interpretación de toda la Biblia. Empezamos con el Evangelio, ¿no? Que es por gracia. El discurso del sabio finalmente es por gracia. Continuando con este importantísimo contraste, sigue diciendo, el verso dice, las palabras, ¿no? Del sabio y las palabras del necio. La palabra palabras, valga la redundancia, viene del hebreo dabar, que significa discurso. La suma de su habla o la suma de su mensaje. El todo de su mensaje, eso es lo que está diciendo Eclesiastés, es lo que está diciendo Salomón. Salomón no está haciendo referencia a una conversación de una persona sabia o solo a unos cuantos refranes o dichos. Y eso es, hoy más que nunca creo que podemos entender eso, porque ¿qué hay en Twitter o X, o qué hay en Facebook, o qué hay en Instagram? Hay puras frases, ¿va? Y a veces... yo he visto frases de tal pensador, de tal teólogo, y alguien las pone, ¿no? Y, wow, dice, qué chilera esa frase, ¿no? Pero cuando uno va a investigar quién era ese pensador, o quién era ese motivador, o quién era ese incluso teólogo, ¿no? Uno dice, la gran, este era un teólogo liberal, o finalmente era un psicólogo humanista, qué sé yo. Y esa frase pudo haber sonado bien y fuera de su contexto, fuera de la suma de todo el pensamiento de este pensador, esto podría haber sonado bien. Claro. Pero aquí lo que Salomón nos está invitando a analizar es la suma, la totalidad del mensaje, sus presuposiciones, su metodología, el desarrollo de su discurso y su pensamiento y sus escritos, sus conclusiones y aplicaciones. Y estos son los puntos que vamos a tratar. El testimonio de esa persona que está hablando. Eso es la suma de sus palabras. Claro,
Aquí me voy a atrever a decir ciertas cosas porque es la suma, o sea, otra vez, es importante que entendamos cuál es la suma total. Y ahorita acabas de mencionar, güey, que a veces no solo es una frase que leemos por ahí de cierto pensador o algo así, y perdonen que algunos cristianos hemos caído en ese error, ¿no? Ah, qué bonita esta frase, va, y sin entender El contexto. todo el contexto, el trasfondo de todo lo que se está diciendo. La motivación. ¿En qué contexto dijo eso? Claro, y entonces terminamos cayendo en el error incluso de ponerlo como superior a la palabra de Dios. Y muchos cristianos, incluso en sermones, ¿no? Incluso en prédicas, yo he escuchado frases, gente que pone a primera instancia una frase de un escritor tal antes de lo que la escritura dice. Y en cierta ocasión alguien me hizo, pero recordar lo que dijo, y me dijo una cierta frase. Y yo digo, ¿sabes quién lo dijo? No. Pero esa persona cuando me lo dijo como un tono de verdad, de una verdad claramente establecida en la ortodoxia cristiana. Yo digo, no es así, no puede ser así. Sí. Y lamentablemente, hermanos, debemos de tener bien entendidos que la suma de todo ese mensaje, por eso es que la Escritura también cuando habla de la palabra de Dios es la suma. El Salmo 119 sí, claro, dice, la suma de tu palabra es verdad. Es verdad, por supuesto. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese contexto, con todo lo Así que es. digamos. Lamentablemente, acabo de escuchar yo en una radio cristiana muy reconocida en Guatemala, acá donde vivimos, y me voy a atrever a decirlo, tomando como referencia a Sigmund Freud, ¿no? Y poniéndolo como, entonces yo iba en el carro, ¿qué está pasando? Porque yo soy una de las personas que me opongo totalmente a Freud, ¿no? Lo estudié en la universidad, estudié esto, me molesta que algún cristiano... Se te abren los poros cuando te menciona. Entonces, me molesta que un cristiano tome las palabras de un escritor como este, de un psicólogo como estos, como verdad. Esto nos está provocando una reflexión muy buena. Por ejemplo, hay que entender algo, ¿no? La verdad sigue siendo verdad incluso en los labios de los necios, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que un necio no pueda reconocer una verdad sobre algo. Un necio puede decir a veces de verdad con mucha, mucha exactitud, cuestiones simples, ¿no? Tal persona fue la que se robó esto y lo otro. Si él es un necio, pero fue testigo y vio y dijo una verdad, es verdad. Incluso en la Biblia vemos eso, no sé si se recuerdan de ese pasaje del sumo sacerdote, allá el apóstol Juan registra esto, ¿no? Que el sumo sacerdote de ese momento dijo tal cosa, y Juan dice, y él no sabía que estaba profetizando, o sea, que estaba diciendo algo que era verdadero, ¿no? El mismo Balaam, ¿no? Que murió como los enemigos de Dios. Finalmente un enemigo de Dios, Balaam, él fue el que dijo, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Es eso verdad? Totalmente, en labios de un necio. Entonces, no estamos diciendo que un necio no pueda decir algo que es verdad. Claro. Lo que estamos diciendo es que la suma de su discurso es necedad. Aunque allí haya algunos extractos de verdad o elementos de verdad, que dicho sea de paso, por eso aquí vamos exponiendo nuestra metodología. Si hay verdad, algún tipo de verdad, algún tipo de exactitud en el discurso de un enemigo de la fe, la ha robado. Ha robado la verdad porque su cosmovisión es imposible que pueda justificar la verdad y que pueda producir verdad. Claro. Entonces, finalmente, si un ateo, si un necio dice, yo sí creo que es malo asesinar, ¿no? Por ejemplo, en ese momento se supone que el que ahora es presidente de Argentina, Milei, ¿no? Javier Milei, él está en contra del aborto, ¿no? Por sus preceptos libertarios, etcétera. Él dice, es el respeto irrestricto, ¿no? al proyecto del prójimo, ¿no? Y entonces él dice, bueno, en la panza en el vientre de una mujer hay un prójimo, es una vida, ¿no?
yo le respeto la vida por los principios libertarios, ¿no? Entonces, en ese momento, ahorita creo que él se proclama judío, una onda así, algo así, pero en ese momento, digamos, era ateo, ¿no? Y él estaba diciendo algo que es verdad. Pero esa verdad no la produjo su cosmovisión. Es importante que recordemos los términos de nuestra metodología apologética. Reconocemos la imposibilidad de la parte contraria. Como necios, su discurso podría tener elementos de verdad, pero no fueron productores de verdad. No. El contraste es claro cuando Salomón dice, el sabio habla sabiduría y es por gracia, le fue dado. El necio no lo puede hacer. Entonces, esto es bien importante recordarlo. Claro. ¿Sí? Sí, es bien claro que entendamos otra vez que la verdad es verdad en sí misma. Sí. No depende de ningún hombre ni de nadie para poder ser verdad. Y otra vez regresemos al pasaje mismo de la Escritura. ¿Quién es la verdad? Dios mismo. Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. No tiene, Él es la verdad. Ahí hay una capacidad ontológica, ¿no? Que la Escritura le da a Jesucristo, ¿no? Sí, entonces es importante entonces que si entendamos, y regresando entonces a lo que estaba diciendo, tengamos cuidado cuando citemos algún escritor, algún comentarista que no sea eminentemente cristiano, porque no es posible que como cristianos pongamos como superior o como verdad una frase de algún escritor que no reconozca a Dios. Si bien él puede decir una frase de verdad, debemos de tener claro nosotros que si la dijo es porque la tomó. La robó de la Escritura, ¿no? La robó de la cosmovisión cristiana. Sí, cabal, ahorita que estamos viendo o estudiando un poco de apologética, el escritor que estamos estudiando ahorita, el gran apologista del primer siglo. Los primeros siglos. Justino Mártir. Él habla mucho acerca de que Platón tomó mucho de Moisés, ¿no? De todo lo que Platón decía, porque había leído a Moisés, ¿no? Porque había leído de los profetas, de los salmos. Entonces, si alguien dice una verdad es porque si no es cristiano es porque la robó de la verdad de Dios. Sí, avancemos porque se nos ha ido el tiempo de este podcast, pero vamos a terminar con esto. Salomón no está haciendo referencia a una sola conversación de una persona sabia, no está haciendo referencia a algunos refranes, ¿no? Como por ejemplo, quien no te conozca que te compre, o te dieron gato por liebre, o hazte de fama y échate a dormir. Salomón no está haciendo referencia a esto, sino que está haciendo referencia a la suma, al discurso total del necio. Salomón tampoco está haciendo referencia a aquel sabio que da una conferencia de 45 minutos, ¿no? En un lugar, ¿no? Más bien está diciendo que la suma del discurso del sabio es consistente, claro. ¿Ok? No tiene fallas en su lógica, diría el meme. Tiene respaldo, tiene justificación, y hasta me atrevería a decir que el discurso del sabio, y aquí empecemos por decir, la enseñanza de Cristo, quien es el discurso del sabio. La enseñanza de Cristo es irrefutable. Ese es el punto, ¿no? Claro. A la luz de esto, tenemos que interpretar lo que está diciendo Salomón, a la luz de Cristo. Es irrefutable el discurso de Cristo, ¿no? No solo porque la argumentación del sabio es buena o porque tiene evidencias, más bien porque el sabio tiene todo a la hora de comunicar su mensaje. Y aquí vamos a establecer algunos puntos específicos. El sabio, en su argumentación, tiene un punto de partida sólido e inamovible. A esto nosotros le vamos a llamar una presuposición, ¿no? Una presuposición. No nos vamos a meter, pero ustedes pueden buscar, por ejemplo, algunos debates sobre la escuela de pensamiento presuposicional y la escuela de pensamiento axiomática, por ejemplo. La escuela de pensamiento presuposicional, pues Cornelius Van Til, y la escuela de pensamiento axiomática viene de otro teólogo también cristiano, reformado, si no estoy mal, también presbiteriano, Gordon Clark.
Y las diferencias entre una presuposición y un axioma es un debate fascinante, no nos vamos a meter a eso, pero nosotros nos vamos a ir más por la vía presuposicional de Cornelius Van Til. Creemos que es mucho más robusta en su argumentación que la escuela axiomática de Gordon Clark. Pero cuando hablamos de una presuposición sólida, es que el sabio habla sobre terreno firme, a partir de terreno firme, y puede, no necesariamente, y sí puede hacer esto, probarlo, pero no estamos hablando de probarlo, estamos hablando de poder justificarlo. O sea, hay una base sobre la cual el sabio se puede parar y hablar. El necio no, esa es la diferencia. ¿Qué otras cosas tiene el sabio a la hora de su discurso, de su pensamiento, de su argumentación? Tiene un punto de partida sólido, ya dijimos, una presuposición. Tiene consistencia, es decir, el producto de su argumentación es consistente con sus presuposiciones. Algunos llaman eso la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero yo creo que es un poco más, tiene que ser un poquito más explicado. El punto es, sus presuposiciones empatan perfectamente con sus resoluciones, ¿no? Y esa es la consistencia. Y a lo largo del proceso, no solo del discurso, sino de toda su enseñanza y sus implicaciones, hay consistencia, ¿no? Hay consistencia. Por eso, digamos, nosotros nos hemos entregado al pensamiento reformado. Creemos que hay muchísima consistencia en el pensamiento reformado a todo nivel. Claro. Desde el Evangelio, ¿sí?, hasta la metodología pactual de interpretación bíblica, desechando escuelas de interpretación como el dispensacionalismo, la teología liberal, el dogma obviamente de la Iglesia Católica y todo lo demás, teología de liberación, todos estos lentes hermenéuticos diferentes, no vemos que tengan consistencia, ni que sus conclusiones interpretativas empaten con sus presuposiciones. Entonces, creemos que la hermenéutica pactual y el pensamiento reformado es mucho más consistente, ¿no? Aquí hay un punto bien importante, porque muchas personas creen que lo que Salomón está hablando y lo que otras partes de la Biblia hablan es solamente la capacidad intelectual, académica y coherente, lógica de un discurso o de enseñanza. Vamos a hacer un podcast específicamente en esta serie, sobre pensando claramente en un mundo torcido, sobre el punto que hace el apóstol Pedro. La búsqueda de esto siempre tiene que ser en santidad. Vamos a analizar uno de los pasajes de una de las cartas del apóstol Pedro. Y este es otro punto bien importante en la vida y en el discurso, enseñanza del sabio: el testimonio. Mis queridos oyentes, no podemos ser solamente inteligentes y articulados a la hora de hablar y exponer nuestros argumentos. Y esto es parte también de la consistencia. El testimonio, o sea, de verdad cuando se vienen a meter a tu casa, te escucharon hablar y se vienen a meter a tu casa, encuentran coherencia, encuentran que de verdad este tipo cuando habla, vive. Y tristemente eso... muchos de nuestros hermanos creyentes sufren de esto, ¿no? Son muy inteligentes, hay muy buena argumentación, hay consistencia de sus argumentos, hay muchísimo conocimiento bíblico, histórico, académico, todo eso es fabuloso, pero tristemente no hay testimonio, ¿no? Y de verdad, por eso a nosotros nos cuesta mucho hacer esto, porque de verdad le hemos puesto, espero yo, de verdad, muchas ganas a nuestro testimonio, ¿no? Sí, ¿sí? Es importante porque algunos nos podemos excusar acerca de con que Dios hable bien de mí, ¿no? Sí. Y yo creo que con una mala, una equivocada, es erróneo el llegar a esas conclusiones. ¿Qué me importa lo que diga el mundo, que diga la gente? Si Dios, me importa lo que diga Dios. Y entonces hemos malinterpretado esto. Cuando Salomón dice allá en el proverbio, es que entonces hallarás buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres, ¿verdad? Entonces, entiendo que de alguna manera también hay gracia que se va a expandir de parte
de aquellos hijos de Dios donde la gente, el testimonio que uno da, va de alguna manera a mostrar esa consistencia de lo que decimos, ¿no? De lo que decimos. Ahora, nosotros no somos la fuente de convencimiento para nadie, eso seguro. El Espíritu Santo hace toda la obra redentora y de convencer. Descansamos en la obra del Espíritu Santo. De descansar, que convence de pecado y todo eso. Pero a nosotros somos llamados a tener una vida de testimonio. Amén. ¿Sí? Amén. Equivocadamente, algunos han probablemente decís una cosa, pero haces otra, y eso no hace. Sí, no es consistente, pues, porque no lo vemos, pero eso no es la fuente o no es la acción que va a hacer que una persona reconozca o no al Señor. Exacto. ¿Sí? El que convence de pecados es el Espíritu Santo, ya lo tenemos claro, pero sí somos llamados como cristianos, no solo a tener un punto de partida sólido, consistencia, tenemos lógica, académica. También somos llamados a tener un buen testimonio. Sí, porque nuestra argumentación va a carecer de autoridad, ¿sí? ¿Cómo termina el Sermón del Monte? ¿Cómo describe Mateo cuando termina en Mateo capítulo 7, después de todo lo que Jesús dijo en Mateo 5, 6 y todo el capítulo 7? Y Mateo culmina con esta frase diciendo, y la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos y los saduceos. Entonces, Mateo está resaltando esto. Esto es un punto importante en la argumentación del sabio, ¿no? El respaldo de vida de sus palabras. Sus palabras se nota y se logra distinguir y discernir cuando alguien que está hablando le pone ese respaldo de testimonio. Y esto es bien importante, mis hermanos, si algunos nos están escuchando y están siendo en alguna manera confrontados por esto, les animamos precisamente a de verdad analizar esto. Un último punto que tal vez me gustaría mencionar es que las palabras del sabio, el discurso del sabio finalmente llegan a una correcta resolución. Sus conclusiones y sus implicaciones, aplicaciones de lo que dijo, enseñó, escribió, son análogas, corresponden a los puntos de partida, al desarrollo de su enseñanza, corresponden con su testimonio, y entonces hace sentido. Hace unos viernes estábamos enseñando sobre el tema del ateísmo, que obviamente vamos a hacer una serie también en este podcast al respecto, pero el ateísmo, este ateísmo moderno, ¿no? El recalcitrante, el nuevo ateísmo, Dawkins y toda esta gente, y como Richard Dawkins ahorita en el Domingo de Resurrección, en una entrevista en radio, él decía, soy un cristiano cultural, aunque no crea en ninguna palabra del cristianismo. Es inconsistente. Es inconsistente que él diga, y sí, es que me preocupa que haya más elementos del Islam en Inglaterra que elementos del cristianismo, ¿no? Pero yo no creo en el cristianismo, en nada. Pero me gustan los himnos, me gustan los villancicos, me gusta que la gente recuerde la Navidad y recuerde el nacimiento de Cristo, aunque yo no crea. No hay una resolución correcta en su vida total. ¿Cuál fue el discurso de Richard Dawkins desde su juventud? Matar el cristianismo. Pero de alguna manera lo quiere dejar vivo. No hay una correcta resolución. Claro. Es lo contrario al discurso del sabio. Entonces espero que estemos, yo sé que nos estamos llevando mucho tiempo, pero espero que estemos dando unas buenas luces de lo que creemos es una correcta metodología, ¿no? Así es. Bueno, es que se nos fue el tiempo también, ya siempre estamos tomando algo de tiempo y hay mucho que decir, pero concluyamos. Todos estos elementos que acabamos de mencionar, ¿no? Un buen punto de partida, sólido, que tenga consistencia, sería el segundo punto, que haya un buen testimonio y que todo esto obviamente lleve a una correcta resolución. Solo es posible por medio de una cosa, la gracia de Dios. Exacto. ¿Sí? Me gustaría que concluyéramos ahí, Willy, con todo eso.
todo eso el sabio no sería sabio, el sabio no tendría nada de esto si no es por la gracia de Dios. Sí, es la gracia la que permite que el sabio pueda conjugar todos estos elementos que estamos hablando. Todos y cada uno de estos elementos para tener consistencia en su mensaje. Si no fuera por la gracia de Dios, el sabio no tendría ni siquiera un punto de partida, ¿sí? Mucho menos todo lo que sigue. Así como la gracia es el fundamento de la salvación, por eso decimos, ¿no?, que nos gusta mucho el pensamiento reformado porque es consistente con esto. Así como la gracia es el fundamento de la salvación, así también es el fundamento del mensaje del sabio. Esto está del lado del sabio, ¿sí? Esto está del lado del creyente, esto está del lado de Cristo y de todos aquellos que creemos en Él. ¿Cómo está el lado contrario? El otro lado, el lado del necio, solo podemos decir que la posición del necio entonces es imposible en contraste con la posición del sabio. Esto es a lo que Cornelius Van Til, el gran apologista presuposicional de allá del seminario Westminster en Filadelfia, él llamó a esto la imposibilidad de lo contrario. Este es el argumento trascendental de la imposibilidad de lo contrario. Hemos reducido la posición del sabio a una absurdidad y debido a esa imposibilidad, la posición contraria es verdadera. Es decir, debido a la que la posición contraria es imposible, el cristianismo es verdad. Y el mensaje del sabio, la posición del sabio, y repetimos, pero en primer lugar Jesucristo. Y la Biblia llama también al hombre sabio, a aquel que tiene fe en Jesucristo, ¿no? Y que sigue todo esto, ¿no? Entonces, esa posición del sabio, la posición de Cristo, es posible. Y no posible en el sentido de como una posibilidad, no. Es certera. Es verdad. Se lleva a cabo. Es realidad en contraposición con la imposibilidad de la posición del necio. Creo que esa sería una muy buena conclusión para después continuar. Y nos tomamos casi 40 minutos o más. Más en un verso, ¿no? El verso 12. Así es. Esperamos que pueda ser de edificación para todos y que podamos de alguna manera ir reformando nuestra vida, la cultura a la luz de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, queridos oyentes. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuérdense, este es el podcast de la Academia Credo para la transformación de la cultura y de la vida, ¿no? Dios les bendiga. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.